se fortalezca, crezca, que nuestra vida cristiana sea una vida que te agrade. Señor, usa tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hijo de consolación, Bernabé, José. ¿Qué pudiéramos aprender de Bernabé, el hijo de consolación? Hay mucho que pudiéramos ver. Lo primero que quiero que veamos es la primera aparición en la Biblia de Bernabé, que es precisamente en el capítulo 4. Mire cómo lo introduce la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo? Dejándonos ver la primera cualidad de Bernabé: un hombre de generosidad, un hombre alegre al dar. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 4, versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La primera cualidad que podemos ver de este personaje llamado Bernabé es que él tenía un corazón de generosidad. Era un hombre generoso, era un hombre de consuelo genuino, que manifestaba esto a través de ser generoso. Esta persona dio, no de lo que le sobraba, sino que se desprendió inclusive de una propiedad de gran valor. Este acto no fue para ser reconocido, no fue para que le aplaudieran, fue un acto hacia Dios con un corazón generoso, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él entregó todo lo que valía esa gran propiedad para sostener a la iglesia en su misión en la tierra. Él no tuvo pánico, él no actuó por impulso, él actuó con obediencia, con amor, con generosidad para poderlo entregar a la iglesia y se ministrara de acuerdo a las necesidades que se tenían. Mira el versículo número 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La primera gran lección o cualidad que tenemos aquí en Bernabé es que era un hombre que daba, lo daba con gozo. No importa el precio de la heredad que él había recibido, él tenía los recursos, pero él lo dio con generosidad. ¿Cómo necesitamos, hermanos, gente generosa? La obra de Dios necesita generosidad. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha bendecido a todos. Deberíamos actuar con generosidad. Deberíamos ser como Bernabé, un hombre de consuelo. Mire, los apóstoles no por nada dijeron: este es un hombre de consolación, porque con su contribución ha consolado a varios. Qué consuelo nos trae un hombre así. No es la única cualidad, vamos a ver más, pero la primera que nos menciona la Biblia es su generosidad, el dar para la obra de Dios, el dar con generosidad. ¿Cuánta falta hace Bernabé en nuestra iglesia? Mucha gente solamente está dispuesto a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Que me den, que me den, que me den. ¿Cuándo vamos a dar para Dios? ¿Cuándo vamos a dar para otros? ¿Cuándo, hermanos? Cuando aprendamos a ser como Bernabé. Y más que Bernabé, como nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿No deberíamos contribuir? Bernabé nos enseña a ser un hombre de consolación porque dio generosamente. Generosamente. ¿Da usted para la obra de Dios? Como que están un poco desconectados, hermanos. Dan para la obra de Dios, son generosos, no solamente con la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Usted ve que alguien tiene necesidad, acérquese, ayude, colabore, sea generoso.
El alma generosa será prosperada, mas el que retiene más de lo debido ciertamente vendrá a pobreza. La generosidad no tiene que ver, como dije en la mañana, con el asunto de la riqueza, tiene que ver con un asunto del corazón. Sea generoso. Bernabé, en primer lugar, nos enseña a ser generosos. En segundo lugar, mire por favor ahí en la Biblia, en el capítulo 9. Bernabé, que los apóstoles, José, llamado Bernabé, estaba en la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida. ¿Recuerdan el capítulo 8? Todos fueron esparcidos. ¿Quién los estaba persiguiendo? Saulo de Tarso. Él los perseguía, arrastraba a la gente a la iglesia, sus casas y los metía en la cárcel. Y ahí estaba Bernabé también. Bernabé era parte de la iglesia en Jerusalén. Pero ahora vamos a ver una segunda cualidad, porque ahora Dios habla con Saulo de Tarso en el camino. Saulo se convierte, el asesino de cristianos ahora es llamado por Dios para predicar el evangelio. Ahora cambia su vida. Pero hay un problema, que la iglesia más cercana a donde él quiere ir es Jerusalén. Pero ahí estaban los familiares de los hermanos que había asesinado, que había puesto en la cárcel. ¿Usted cree que iba a ser bien recibido? ¿Usted cree, hermanos, que los hermanos con todo gusto, con toda confianza, iban a recibir a Saulo en la iglesia? ¿No será que éste está mintiendo, fingiendo para matar a todos? La iglesia no lo recibió después de ser salvo. Mire, como debía hacerlo. Capítulo 9 de Hechos. Mire lo que dice, por favor. Versículo número 26. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, ¿están ahí, hermanos? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando de Saulo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. La iglesia en Jerusalén le dijo: no vaya a ser que nos estés mintiendo y vayas a sacarnos información y todos seamos arrastrados. No. Imagínense, Saulo. ¿Tenía conocimiento bíblico? Sí. ¿Era capaz? Sí. ¿Era un erudito? Sí. ¿Tenía potencial enorme? Sí. Pero la iglesia le cerró la puerta. La iglesia no quiso saber nada. Imagínense que sucediera en nuestros días, que alguien viene, hermanos, convertido, Dios le habló y viene aquí y nadie lo pela, nadie le habla, nadie quiere tener comunión con él, nadie lo saluda, porque saben que él antes era narcotraficante, tal vez, o tal vez perseguidor. Pero hay un hombre llamado Bernabé, un hombre que lo ve, que no ve su pasado, sino ve su futuro. Ve que Dios lo ha perdonado, que Dios ha hecho un cambio en él. Bernabé ve que Saulo puede ser usado por Dios y no le cierra la puerta, no le voltea la cara, sino que va y lo busca. Mire el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el Señor Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Quién lo introdujo? ¿Quién lo tomó de la mano? ¿Quién habló con él? ¿Quién lo llevó con los apóstoles? ¿Quién lo orientó? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo aconsejó? Bernabé. Bernabé fue usado por Dios para que Saulo pudiera ser
ese gran apóstol Pablo que llegó a ser. ¿Cómo hace falta hombres con amor fraternal, con discernimiento espiritual? Bernabé no solo consolaba con sus bienes materiales, sino que apoyaba a las personas. A Saulo, el perseguidor, el que apestaba porque nadie lo quería, fue instruido, fue dirigido. Él fue el defensor de aquel rechazado. Él fue instrumento para que Saulo pudiera crecer, pudiera animarse y pudiera llegar a ser el gran apóstol Pablo. ¿Cómo hace falta Bernabé? Gente que se interese por otros, que vea el amor con amor a los demás, que les ayude, que les aconseje, que se interese. Muchas veces en la iglesia, en las iglesias cristianas, cada quien piensa por sí mismo. Nadie se interesa por el bienestar de otro. Viene gente a la iglesia, anímele, llámele, disipúlele, tómele, hermano, el tiempo para hablarles de Cristo, para poder tener este tiempo con ellos. Es importante que tengamos el corazón de Bernabé, que se pueda, hermanos, discipular, que se puedan visitar. Viene alguien en la iglesia y lo vemos aquí y de repente él tiene una caída, tiene algún, luego, ¿y eso que es cristiano? Eso que es cristiana, le juzgamos en lugar de animarle. Lo etiquetamos y no queremos quitarle esa etiqueta. Eso no hacía Bernabé. Bernabé fue un hombre de Dios que tenía amor fraternal, discernimiento espiritual para ayudar a Pablo. Mire más adelante en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19. Dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? Y hallándole, le trajo. ¿Dónde estaba Saulo, hermanos? ¿En dónde? En Tarso. Había llegado a Jerusalén, los hermanos no lo quisieron, Bernabé lo introduce, lo anima, Pablo empieza a predicar, lo quieren matar, la iglesia lo manda a Tarso y allá está en Tarso el Saulo, todavía no es Pablo, es Saulo. Y Bernabé es enviado a la iglesia de Antioquía porque surge una nueva iglesia. Bernabé va y ve que hay gentiles, la primera iglesia que reúne gentiles y judíos. Y Bernabé se recuerda de Saulo y deja Antioquía y viaja cientos de kilómetros para ir a buscar a Saulo. Y lo trae hasta Antioquía. Y se convierte en uno de los líderes de la iglesia. Saulo empieza a predicar, Saulo empieza, hermanos, a ser ese gran hombre de Dios. Él empieza a desarrollarse, pero alguien tuvo que ir por él, alguien tuvo que animarle, alguien tuvo que ser su guía. Ese es Bernabé. ¿Cuánta falta hace que seamos así, hermanos? Que no veamos a los demás por su pasado, sino que veamos que Dios le ha perdonado y que puede hacer grandes cosas con ellos.
Si usted conoce a alguien, háblele, venga, anímele. Su amor fraternal le impulsó a arriesgar su propia reputación para ir hasta allá y traerle para que Pablo surgiera, para que Saulo comenzara a desarrollar su llamamiento. Y es en Antioquía donde Dios lo llama al ministerio. Pero se necesitó un hombre con amor cristiano, un hombre con amor y consolación. En tercer lugar, hermanos, no solamente podemos ver a Bernabé con un hombre generoso, como un hombre de amor, de fraternal, también lo vemos como un hombre fiel a su ministerio, un hombre fiel con carácter. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 11, estamos en Hechos 11, amén. Dice el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. ¿Por qué enviaron a Bernabé? ¿Será que Bernabé sería alguien desobligado? ¿Alguien deshonesto? ¿Bernabé sería alguien en quien no se puede confiar? ¿Bernabé sería alguien así? No, Señor. Bernabé era un hombre confiable, era un hombre gozoso, un hombre libre de envidia, un hombre que predicaba la Biblia, un carácter transformado por el Espíritu Santo, de tal manera que los apóstoles tienen confianza para enviar a Bernabé a que vaya a ver la nueva iglesia que surgió y que él se encargue de darle orden, de darle dirección. Bernabé era tan confiable, era tan buen cristiano que lo mandaron a él para que diera orden en la iglesia de Antioquía. Si te pedimos algo en la iglesia, ¿pudiéramos confiar que lo vas a hacer? ¿Pudiéramos estar confiados en que serás fiel, en que serás capaz, que serás tan responsable para cumplir lo que se te pide? Podemos confiar. ¿Cuánta falta hacen iglesias, hermanos? Gente así, gente que pueda ser honesta, que pueda ser responsable, trabajadora, que podamos confiar en ellos, que podamos darle una responsabilidad y saber que la cumplirá. ¿Cuánta falta hace? Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que amen la obra, que amen al Señor, que sean fieles, que sean confiables. Bernabé entendía que era para Dios lo que él hacía. Bernabé, mire lo que dice por favor en el versículo número 24. Número 24, dice ahí, estamos en Hechos 11, 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Dije, en tercer lugar, necesitamos hombres, mujeres fieles en el ministerio, gozosos, que enseñen, que exhorten, que sean llenos del Espíritu Santo, que su bondad no solo es un temperamento amable, sino que realmente sus virtudes sean por ser lleno del Espíritu Santo. Él era fiel a la doctrina, él permanecía. Mira el capítulo 15 ahora, capítulo 15. En el versículo número 15:2 dice, cuando Pablo y Bernabé, 15:2 de Hechos, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 35 ahora, dice ahí, 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Bernabé, hermanos, era un hombre con un corazón gozoso, libre de envidia. Bernabé era un maestro que predicaba la Escritura. Bernabé era un hombre con un temperamento transformado por el Espíritu. Bernabé fue usado para que gran multitud se añadiese al Señor. Bernabé permaneció fiel al ministerio. Aunque hubo discusión, él permaneció firme, en el verdadero evangelio. Los apóstoles tenían consuelo al tener un hombre de Dios así.
Un hombre de Dios que puede ser de gran consuelo, que pueda servir, que pueda ministrar, que pueda ser obediente al Señor, que pueda llegar más allá de lo que no se puede hacer por los mismos apóstoles. Por último, Bernabé llegó a ser uno de los 2 primeros misioneros enviados por la misma iglesia de Antioquía. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, en el versículo, ya lo hemos leído antes, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé llegó a ser un llamado como misionero. Bernabé fue usado por Dios para llevar el evangelio junto con Pablo, con Saulo, a otras partes del mundo. Bernabé, ya un hombre que había sido experimentado, que había recibido la palabra, no se aferra a su posición, no se aferra a la iglesia de Antioquía, reconoce el llamado que Dios le hace y está dispuesto a dejarlo todo para cumplir con su llamamiento. Bernabé, un gran hombre de Dios, usado por Dios. Que el Señor nos dé hombres y mujeres como Bernabé, hombres generosos, hombres trabajadores, mujeres dadivosas, trabajadoras, entregadas, llenas del Espíritu Santo, de amor fraternal, buscando a otros, buscando servir, no buscando reconocimiento, no buscando los aplausos de la gente, buscando la gloria de Dios. Hasta los últimos días, Bernabé se mantuvo fiel al Señor. La historia nos dice que Bernabé, este hombre extraordinario, fue muerto, lapidado por los judíos en Salamina, alrededor del año 61. Se dice que años después encontraron su cuerpo y en el pecho estaba abrazado el Evangelio de Mateo. Hasta sus últimos días. ¡Qué imagen poderosa! El Hijo de Consolación se aferró a la palabra hasta los días de su muerte. Bernabé nos deja un ejemplo de que sí se puede vivir una vida cristiana, de que sí se puede servir al Señor, que sí podemos ser usados por el Señor, de que Él puede moldear nuestro carácter, Él puede moldear nuestra vida y ser usados por el Señor. Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios como Bernabé en nuestra iglesia. Hombres y mujeres que traigan consuelo. Que su vida, su testimonio, su generosidad, su servicio sea un consuelo para la iglesia. ¿Qué tipo de cristiano está siendo? ¿Como Bernabé? ¿O quizá como Judas? ¿Está usted involucrado en la iglesia? ¿Ama la iglesia? ¿Participa? ¿Tiene un corazón como el de Bernabé? ¿O estamos muy lejos de ser buenos cristianos? ¡Ay, la iglesia! ¡Qué aburrida la iglesia! ¡Ay, no! ¡Qué tristeza va a ser eso! ¿Es usted un buen soldado de Jesucristo? ¿Es usted un buen Bernabé? Bernabé, el Hijo de Consolación. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito Padre, sin duda alguna creemos que Bernabé fue un instrumento tuyo, Señor. Que aunque no perteneció a los apóstoles, sin duda alguna fue usado grandemente. Aunque no fue reconocido, aunque no recibió aplausos ni reconocimiento, sabemos que el Señor fue usado grandemente. En esta iglesia, Señor, necesitamos hombres y mujeres así, dispuestos a servir, dispuestos a dar, dispuestos a darse a sí mismos, a buscar la gloria de Dios, confiables, responsables, amorosos, entregados, Señor. Necesitamos eso. Así como estamos, hermanos, nadie viendo. Si todos nos dedicamos a recibir y no a dar, todo se termina. Necesitamos imitar al Señor y hombres de Dios como Bernabé, que estuvieron dispuestos a dar.
dispuestos a entregarse, generosos, amorosos,